De Jesús de Machaca. Tenemos el gustazo de conversar con un investigador que va a presentar este texto como parte de las publicaciones que viene realizando la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, y tengo el gustazo de recibir a nuestro querido Roberto. Roberto, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bienvenido. Roberto, hablamos de esta investigación que sin duda alguna se convierte en una investigación importante cuando nos referimos a los hechos sucedidos en 1921. Sí. Cuéntenos sobre la propuesta, por qué investigar sobre este hecho histórico y qué importancia tiene que nuestra población, fundamentalmente los más jóvenes, conozcan parte de nuestra historia. Sí, es sumamente importante conocer la historia de Bolivia. Prácticamente cuando estaba iniciando investigaciones históricas, prácticamente hace 1970, 71. Primero me ocupé sobre los revolucionarios del 16 de julio, desde la perspectiva social y económica. Después ya encontré una documentación sobre Jesús de Machaca. Entonces me motivó mucho, ¿no? Evidentemente la sublevación, pero investigando Jesús de Machaca no solamente era lo que es la sublevación, la masacre después, sino que ha tenido una historia muy importante desde la colonia, o sea, todavía antes de llegar de los españoles. Son dos machacas grandes, la machaca chica y la machaca grande. Entonces la machaca chica se ha convertido como Jesús de Machaca, como proceso de evangelización, por eso se llama Jesús de Machaca. Claro. Otro es Santiago de Machaca, ¿no? Otro se llama San Andrés de Machaca. Fue la forma en la que impusieron, ¿no? También. Claro, a todos los pueblos, a todas las poblaciones o pueblos, la iglesia puso sus nombres cristianos. Claro. Eso no solamente a los de Machaca. Bien, entonces empecé a investigar, me llamó mucho el proceso histórico de ese momento. En Bolivia habíamos ya vivido una cierta etapa, lo que es los cambios políticos, la organización de los partidos políticos, digamos. Pues de esa manera existía un partido liberal. Y también se remonta la sublevación de Machaca hacia el cambio que hubo durante que se llama la rebelión de Saratevilca. Bueno, Saratevilca era evidentemente compadre de José Manuel Pando. Él tuvo que obligado a colaborar, pero eso no funcionó. Y los machaqueños, los otros pueblos se orientaron. No, nosotros queremos acabar con los, explotadores en ese momento. Especialmente el problema era la tierra, porque la ley de exvinculación se implementó ya después de Melgarejo para privatizar, como diríamos, las tierras de la comunidad, o sea, a través de la venta. Y entonces la lucha empezó contra esa situación. Y ahora también es interesante, antes de 1899, para el indígena no existía prácticamente la escuela, nada, absolutamente estaban las tres partes de la población de Bolivia en ese momento, estaba excluida, digamos, no entraba a lo que es la nación boliviana, claro, digamos. No eran reconocidos como entonces bolivianos. No estaban. Uno de los requisitos era que no sabían leer y escribir, pese que los caciques ya tenían escuela durante la colonia. Entonces, la gran población se mantenía con su idioma, todo, etcétera. Entonces, que hay dos cambios se producen.
Algunos de los cambios que los liberales se van a implementar el servicio militar. Se resistieron también a prestarse militar. Después la escuela indígena, a través de las escuelas ambulantes se llama. En las escuelas ambulantes iban las personas a enseñar, a alfabetizar, mejor dicho, donde había mucha gente, donde había concentración de gente o poblaciones más pobladas, como decir. Entonces, uno de los actores de Jesús de Machaca, ¿no?, seguramente joven, que ha ido a prestar su servicio militar, se llama Marcelino Oñate. Después, además, él se ha convertido en uno de los preceptores o profesores de las escuelas ambulantes. Ya. De su papá, Faustino, el famoso cacique, tenía el poder, pues se llama cacique apoderado. Bien, ahora, el problema es de la explotación. A la gente indígena, en este caso de Jesús de Machaca, no tenía penetro de hacienda, pero las autoridades locales explotaban, se hacían servir, y de hecho nomás existía mitades, o los servicios por turno, digamos. Después no atendían sus asuntos, lo abusaban, obligaban a trabajar, todo, etc. Entonces los de Machaca ya no podían aguantar, ¿no? Tuvieron que ya pensar, ¿no? También se ubican, porque Bautista Saavedra, durante el proceso a los indígenas que han participado, diríamos, en la matanza de los soldados del Escuadrón Pando en 1899. Después Saavedra se convierte en uno de los defensores de un grupo de indígenas. Su antecedente es interesante. Ya, entonces, él en ese momento va a decir, no, aquí los indios no nos va a colaborar, no va a haber ninguna alianza, porque se ha escrito que había alianza entre indígenas con los partidarios de José Manuel Pando, digamos. Pero eso no ha funcionado. Entonces, el que percibe cuando los indígenas dicen, no, aquí ni Pando ni Alonso van a ser presidentes, se va a tener que ser Saratevilca. Ese momento, digamos, ¿no? ese movimiento, ese dicho, diríamos, que ni Pando ni Alonso, ¿qué estaban buscando? Los indígenas, su propio gobierno. Claro. El presidente, que es Saratevilca. Bueno, entonces, Saavedra dice, ahí está. Entonces, estos quieren ahora un movimiento autónomo. No van a poder ser... Roberto, es demasiada historia y son muchos sucesos en tan poco tiempo que nos ha contado. ¿Cómo usted ha logrado hacer esta investigación? ¿Cuáles han sido las fuentes? ¿Dónde ha encontrado toda esta información? ¿Cómo ha hecho la investigación? La historia también es interesante porque yo, entrando a la universidad, ya he vencido unas cuantas materias, nos ha tocado organizar el Archivo de la Paz. O sea, claro, recuperar la documentación que estaba dispersa y en otros ambiente espacios, ¿no? De Ministerio de Justicia, diríamos. Ya era sacar documentos así, sacar, de esa manera. Y al revisar, encontraba documentos importantes. Que no estaban contemplados en la historia que le enseñaban, ¿no? Porque nadie me ha contado que era Jesús de Machaca, que pese que había Jesús de Machaca Olinda, donde mi papá es originario, Caquiaviri, Pacajes, ¿no? Y así sabía en cierta medida también que había
movimientos indígenas, sublevación. Pero ese archivo fue importante para hacer esta investigación. Sí, el archivo es muy fue importante fundamental. al encontrar documentos. Y uno de los documentos más importantes que está en el libro como anexo, el testimonio de este apellido Pizarro, y que cómo ha sido la masacre, Claro. cómo le han quemado sus casas, los soldados, ¿no? Porque ahí Saavedra cambia su indigenismo en favor del indígena, porque él era defensor de un grupo, después se vuelve político, funda el Partido Republicano, ya antesito de 1919, todavía es defensor de un cacique apoderado junto con otro parlamentario, que pues estaban como diputados. Ya estaban a favor. Y ahora llega al poder, utiliza a las Fuerzas Armadas, un escuadrón ¿cómo se llama? Régimen de Navarro va a utilizar para masacrar, ¿no es cierto? Entonces, las contradicciones. Fundamental Sí. lo que usted ha encontrado, Roberto. Las personas entonces que estén interesados en el texto pueden además hacerle preguntas, hacerle consultas en la presentación de este 19. Usted va a estar presente allí para presentar el texto. Sí, evidentemente la información, la documentación que no hubiera existido era para quemar, algo así. Entonces tenemos que salvar la documentación, no solamente sobre el problema indígena, sobre quiénes eran los gamonales, cómo funcionaban los políticos, los partidos políticos. Tengo otro trabajo inédito sobre los partidos políticos. También. Sí, entonces es interesante conocer la historia de Bolivia para comparar con la historia de Latinoamérica, con Perú, Claro. con Ecuador. Y además para saber también, Para Roberto, conocer qué dónde queremos con nuestro país, hacia dónde vamos, ¿verdad? Sí. Hay que conocer nuestro pasado para saber qué queremos y qué no queremos y cómo podemos también aportar desde este contexto que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Roberto. Le agradezco Sí, mucho por haberse gracias, venido. sí, sí. Gracias y muchas felicidades por estos largos años de investigación, por este aporte que hace. Hasta los últimos momentos usted va a estar trabajando por la historia de nuestro país. Muchas gracias. Le agradezco. Yo también estoy agradecido. Todavía quiero terminar, tengo trabajos. Hay que seguir haciendo entonces, Roberto, hay ¿no? que seguir haciendo. Pero ahora, a la vez, algún momento también sea un debate, porque mi tesis doctoral titula el indigenismo en los movimientos indígenas, cómo llegamos al Estado plurinacional. Es una tesis. Qué bien, pero en el debate también está el aporte. Dentro de eso está la historia Genial. de Machaca. Gracias, Roberto. Le agradezco mucho. La presentación será este 19 de diciembre en el hall de la vicepresidencia y, por supuesto, allí estará presente Roberto para aclarar todas las dudas y para compartir toda esta experiencia que ha logrado acumular durante tanto tiempo, revisando documentos y reuniendo también todo aquello que forma parte de este archivo. Aquí tengo el texto, ya se encuentra listo, disponible en la librería de la Biblioteca del Bicentenario, estará también presente allí. Recuerde que es una cuestión fabulosa. Pueden comprar todos los textos de la librería de la BBB con el 15% del doble aguinaldo. Para aquellas personas que les queda un saldo, 100 pesos, 200 pesos, y no saben qué va a gastar, por favor, aproveche y hágalo en la librería de la BBB. Yo estuve allí, he comprado 4 textos, es impresionante porque lo podemos hacer y además nos llevamos joyas a la casa. Y este es uno de los casos en los que la verdad hay que aprovecharlo. Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos con más. No se nos vaya.